En los últimos días pasaron cosas, como diría un expresidente de la Nación. Hacer la lista nos llevaría más tiempo del que tenemos. Elegimos alguna, vamos a hacerlo. Y le pedimos a Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA, ahora retomando su trayectoria en la política argentina, que tiene ya más de 40 años, para que nos ayude a pensar. Hola Carlos, aquí Ernesto Lucero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto muy grande. Bueno, mira, antes de ir a la lista, déjame decir algo, por favor, que me parece importante, sobre todo para escuchar tu respuesta. El cura en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, suele decir que el primer acto de resistencia es pensar. Y yo creo que eso lo tienen muy claro en los centros estratégicos del poder económico y financiero internacional, que desde hace años apuntan sus cañones en la destrucción de la capacidad de pensar de las sociedades que eligen colonizar. Quiero saber si estás de acuerdo con esto. Sí, claro que estoy de acuerdo. Creo que inclusive ya el general Perón lo decía, ¿no? Obviamente que la política es un ejercicio concreto, donde está el cuerpo, donde está la responsabilidad, donde está la acción, donde está la gestión, pero previo a eso hay que tomar buenas decisiones, y para tomar buenas decisiones hay que entender, y para entender hay que pensar. Así que comparto siempre y cuando no se lo asimile al sentido de la filosofía, que es mera especulación, mero pensamiento por la riqueza del pensamiento mismo. La política le agrega utilizar ese pensamiento como punto de partida para tomar buenas decisiones. Lo segundo que te quiero decir es que la gran diferencia con el poder es que el poder tiene capacidad y recursos para planificar el largo plazo. Y la política, muchas veces, la política vista del lado popular, en general tiene que resolver urgencias. Y entonces, cuando hay gente que necesita resolver urgencias, deja el pensamiento estratégico de lado, deja la reflexión de lado, no porque no la valore, sino porque justamente tiene que resolver urgencias. Tercero, el poder puso en disputa y viene teniendo muy buenos resultados en el dominio del sentido común. Y el otro día me dijeron una frase, viste que hay un dicho que dice: la historia la escriben los que ganan. Y me dieron vuelta la frase y me hicieron a título de pregunta, ¿no? ¿Y no será que la historia la ganan los que la escriben? Uh-huh. Y eso tiene que ver con la disputa por el sentido común, por la cantidad de paradigmas y de esquemas y de estructuras éticas y lógicas con la cual la mayoría de una sociedad, de un pueblo, se hace una construcción, una interpretación de la realidad. Y muchas veces ellos nos llevan ventaja porque dominan financieramente los medios y porque, por ejemplo, nos han hecho creer que el problema del Estado argentino son los pobres en lugar de los ricos, que son los que se han llevado toda la plata y han esquilmado al Estado, ¿no? Bueno, en su gira por Medio Oriente primero y después por el Vaticano y por Roma, el presidente Javier Milei, en una entrevista televisiva que dio, sostuvo que el Estado es el peor enemigo, es su peor enemigo, que el Estado es criminal, porque se apropia a través de la violencia de los impuestos de lo que le corresponde al sector privado. Mira, lo primero que te digo es que el Estado es imprescindible. No hay forma de organización humana sin administrar lo público. Si suponete que el mundo comenzara de nuevo y hubiera nada más que 10, 12 habitantes en el mundo, 10, 12 personas, ahí cada una mostraría una inclinación, digamos. Una iría a pescar, la otra contemplaría las estrellas, otra, no sé, cocinaría o le sacaría la piel a un animal para poder confeccionar un abrigo o una tienda, y otro trataría de coordinar todas esas cosas para no malgastar esfuerzos, etcétera. Así que la organización de lo público es inherente a la condición humana. Ahora,
De ahí, es decir, el Estado es imprescindible. Segundo, un ejercicio que hago con mis estudiantes muchas veces, imaginar una mesa simbólica del poder. Ahí está la Embajada de Estados Unidos, ahí están la Cámara de Exportadores, ahí están los grandes medios, ahí está la Asociación de Bancos, ahí está, no sé, las cámaras automotrices, los terratenientes, y también el Estado. De todas esas sillas que ocuparían alrededor de una mesa simbólica del poder, ¿a cuál representa el pueblo? ¿Cuál representa al pueblo? Y el Estado, no hay otra. No hay otra, porque las demás se representan a sí mismas, sus propios intereses. Y aditamento de eso. ¿A cuál es la que la prensa hegemónica ha hecho que la sociedad más desconfíe? Del Estado. Del Estado. ¿Cuál es la única que tiene que renovar su mandato, su legitimidad en un escrutinio público cada 2 años? El Estado, la política. Entonces, ¿no será una trampa intelectual que tiene que ver con la primera pregunta tuya? ¿No será una trampa intelectual del sistema que nos cobija, que nos gobierna, que justamente la institución más necesaria para el pueblo sea aquella de la que el pueblo más desconfía? ¿No nos habrán hecho creer eso? ¿No nos habrán tendido esa trampa intelectual para que no creamos en el sistema? Ahora, y lo último que te digo, esto no quiere decir que el Estado funcione bien en todos los casos. Una cosa es que uno crea filosóficamente, conceptualmente en el Estado, porque el Estado es el que, a través de una política de salud, necesita un pueblo sano. Un laboratorio no puede diagramar una política de salud, porque el laboratorio hace negocio cuando la gente se enferma. Por lo tanto, no puede pensar en la prevención, en la atención primaria, en la atención igualitaria. No, quiere vender sus medicamentos, sus productos. Entonces, es el Estado el que tiene que elaborar la proyección estratégica de una sociedad en todos los órdenes. Ahora, reitero una cosa. No quiere decir esto que nosotros no tengamos que repensar y que resignificar el Estado, porque el Estado no siempre funciona bien y en muchísimos casos funciona de manera deficiente, obsoleta, así que hay que repensar el Estado, como lo acaba de decir la propia Cristina en su último documento de 33 carillas, ¿no? Quería preguntarte por ese documento, pero antes, permitime preguntarte por las declaraciones del presidente Milei, la primera entrevista televisiva que dio al regreso de su viaje por Israel, la audiencia después en el Vaticano, la audiencia con el Papa y con la premier italiana Giorgia Meloni, que según informó, por otro lado, habrían convalidado su plan económico y su gestión política. En relación al comentario que supuestamente le atribuye al Papa, un cura muy cercano, muy amigo de Francisco, el cura Molina, dijo que eso no era cierto, que el Papa no se había expresado en ese sentido. Pero bueno, hay 2 cosas importantes que dijo el presidente Milei ya aquí en la Argentina. La licuadora y la motosierra del ajuste, dijo, no se negocian. Y sostuvo que estamos muy cerca de su plan de dolarización de la economía, que incluso le asignó un porcentaje altísimo, 87,5%. Primero intuyo lo del Papa en dos aspectos. Intuyo que una persona de su envergadura no opina sobre la política económica de un gobierno determinado, opina sobre valores y ya los ha expresado en sus distintas encíclicas, en sus distintas cartas, discursos, etcétera, y no van en el sentido del plan de gobierno del actual de esta persona que está en la presidencia accidentalmente, ¿no? Y segundo, que coincido que el Papa tenía que recibir, porque él tiene un rol ecuménico que cumplir, y aún habiendo sido objeto de los peores agravios, él tenía que ofrecer un espacio a este señor que ocupa la presidencia. ¿Por qué digo por accidente? No porque yo no sepa que fue votado y que tiene legitimidad en el voto, lo sé perfectamente y valoro eso,
pero también poniéndome en el documento de Cristina, una cosa es tener la legitimidad de origen y otra cosa es construir legitimidad de ejercicio. Y en lo que respecta al ejercicio de la presidencia de este señor, me parece que nos conduce al inframundo, lisa y llanamente. Porque un hombre que malversa los términos, que acusa de asesino a otro presidente, y después capaz que lo va a saludar, como hizo con el Papa, que quiere quebrar nuestra moneda, que es un signo de soberanía, que es lo que nos permite desarrollar una política monetaria digna, autónoma, más allá de que hay que repensar que la moneda nuestra ha perdido valor, eso no está en discusión. Hasta los propios niños valoran más la moneda extranjera y eso es un dilema y es un drama para nuestro país, pero lo que hay que hacer no es terminar con la moneda, sino volverle a dar el valor que le corresponde. Una persona que nos conduce a ese plan, una persona que de una persona con necesidad piensa que no hay que ayudarla, o a una provincia pobre no hay que ayudarla, porque no fue capaz de sobreponerse a los desafíos que le impone el mercado, para mí esa persona es miserable, más allá de que haya tenido el voto de una cantidad de personas. Y lo tuvo por accidente, porque el pueblo argentino estaba tan aturdido, estaba tan saturado, estaba tan sobrepasado del desorden, que cualquier cosa que lo sacara de ahí, echó mano a eso. Y sufrió un accidente la sociedad argentina, y ahora hay que repararlo. Hay que repararlo volviendo a reconquistar, volviendo a hablar, volviendo a conversar, volviendo a contener, volviendo a acompañar y ofreciendo, obviamente, propuestas y un rumbo, ¿no? Un destino. Entiendo, pero lo que ocurre es que, como vos señalaste al principio, hay cuestiones que tienen un carácter de urgencia. Hay un aumento extraordinario de los precios de prácticamente todos los bienes de la economía, un tarifazo enorme que llega en algunos casos hasta el 150%, en el caso de la luz, aumento de los transportes, conflictos crecientes con los gobernadores a raíz de la suspensión por decreto del subsidio al transporte público de colectivos en todo el país. En fin, ¿cómo se resuelve todo esto que es una demanda muy urgente y por encima de cualquier consideración filosófica o exploración política, ¿no? ¿Cómo te parece que puede resolverse esto? Bueno, mira, primero, volviendo a hacer política en el sentido más profundo de la palabra, esta persona hace todo lo contrario, porque él hace un par de semanas había ganado la votación en general de una ley, y después, en lugar de conversar con quienes habían votado con él, los desafía, los atropella, los insulta. Entonces, una persona que no se sabe conducir, yo no voy a entrar en el terreno psiquiátrico porque no lo conozco, no soy un especialista en eso, pero sí en el terreno político. Entonces, la política tiene que recuperar dos dimensiones en la cual está débil, que es la capacidad de contención humana, es ponerse antes que analizar, ¿cómo te podría decir?, científicamente lo que sucede, ponerse en el pellejo de una mamá que va a tener que ir a comprar una mochila para los nenes o una cartuchera ahora cuando empiecen las clases. Ponerse en el pellejo de un laburante que tiene 50, 60 años, lo he visto yo en la estación de Constitución, saltar molinetes porque no puede pagar el boleto del tren para ir a laburar o para volver del laburo. Y lo otro que tenemos que hacer es docencia, porque este señor y sus adláteres, Sturzenegger, Caputo, están pergeñando un proyecto que es generar una inflación tan grande que, primero, seca de dinero la plaza, no hay dinero, y como no hay dinero, la clase media, sobre todo, recurre a quemar sus ahorros en dólares, entonces él seca de pesos
y capta dólares. ¿Para qué? Para tener el plafón suficiente para poder dolarizar. Y la política tiene que recuperar ese rol humano que te decía, y en segundo lugar, su papel docente, su papel pedagógico, que es explicar qué es lo que está pasando, explicar a quién favorece lo que está sucediendo y ponerse en las antípodas de los valores que representa este gobierno y esta persona que a mí me cuesta tanto definirla como presidente de un país como la Argentina. Mientras tanto, Carlos, las herramientas con las que cuenta el gobierno, si bien se cayó la ley ómnibus, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, era un título pomposo y pretendidamente alberdiano que le dieron, pero bueno, eso se cayó. Pero el DNU 7020 sigue vivo, y haciendo una nota con un diputado radical, este diputado me decía, bueno, pero el DNU sigue vivo y con esto hasta se puede intervenir una provincia si quiere. Sí. Bueno, la Corte... Lo que pasa es que el DNU tiene que ser rechazado reglamentariamente por el Congreso, pero al mismo tiempo declarado nulo. Sí. Porque si vos rechazás, ha surtido efectos y ha tenido vigencia desde el momento que fue emitido hasta el momento en que es rechazado. Pero si se lo declara nulo, de nulidad insanable, por una cuestión procesal, porque toca puntos que no son dignos de tocar por un decreto de necesidad de urgencia según la Constitución, porque no tiene las firmas suficientes y porque por su propio contenido y por lo que representa como cambio de todo un sistema de gobierno, no únicamente de desarrollar una política determinada, sino de cambiar un sistema institucional, el decreto tiene más que suficientes motivos para ser declarado nulo por el Congreso eventualmente y también por el Poder Judicial. Bueno, pero acá hay dos preguntas que quiero hacerte. La Corte no se está abocando al tratamiento de este tema, pese a que hay una presentación hecha por la provincia de La Rioja, que tiene la identidad suficiente como para que le corresponda a la Corte, al máximo Tribunal de Justicia del país, tratar esto. Incluso dos de los miembros de la Corte se han tomado unos días de licencia en este momento. Y por otro lado, el Congreso, en la Cámara de Senadores, un grupo de diputados, de senadores de Unión por la Patria, le presentaron y exigieron a la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que preside el Senado, que permita el tratamiento del Pleno de los senadores, justamente este tema, y se lo está negando, lo ha vuelto a negar. Y bueno, hay que machacar sobre la justicia en distintas instancias hasta que se siga llegando a la Corte, pero hacerlo en otras instancias también, tanto parciales como generales, digamos, porque una cosa es que haya un aspecto del DNU en la justicia laboral, otro en la pesca, y otro es cuestionar al decreto en sí mismo, digamos, como instrumento jurídico integral. Así que hay que seguir machacando hasta que la Corte tome cartas como corresponde en el asunto, pero nunca alcanza con una actividad parcial, con un acto parcial. Ahí la política la estrategia tiene que ser integral, tiene que ser docencia frente a la sociedad, movilización, congreso, es decir, hay que quitarle legitimidad a estas movidas que tienen una apariencia de legitimidad institucional porque son hechas por personajes como una vicepresidenta, pero cuando un pueblo lo decide
el pueblo tiene mucho más legitimidad que una persona por más alto cargo que tenga. Así que hay que seguir construyendo ese camino. La lucha social, la resistencia social es acumulativa. Es acumulativa, nunca alcanza un camino, nunca alcanza un solo acto. Es la acumulación que va formando un proceso de relegitimación democrática, el que va a poder torcer el rumbo de este país, y espero que sea a la mayor brevedad posible. Carlos, hay otra situación de riesgo importante, que es el inicio de las clases. Hay una decisión del gobierno también que parecería estar impidiendo el acuerdo con los docentes para que esto se produzca. Es más, le ha trasladado a las provincias la responsabilidad de resolver este tema del inicio de las clases del ciclo lectivo. Y hay varias cosas, Ernesto. Primero, que confirma que este señor que ostenta la presidencia de la nación no cree en una nación, porque una nación es una simbiosis, es una interacción, una retroalimentación permanente entre el gobierno federal y las provincias, los municipios. Entonces no puede decir que las provincias se arreglen, como es lo que ha dicho. Porque además no es cierto, porque él le ha quitado la distribución del incentivo docente y del fondo educativo del gobierno federal a las provincias, pero al mismo tiempo mantiene las exenciones que tiene la educación privada. Quiere decir que lo que está haciendo es desintegrar el sistema de educación pública. Y por otro lado, el inicio de las clases tiene otro componente, que es la compra de útiles, el pago de las cuotas de las escuelas, el pago del transporte para el traslado de los chicos y de los propios docentes, que se va a juntar con el aumento de las tarifas de electricidad, con el aumento de los alquileres por la liberalización de precios, con el aumento del transporte. Quiere decir que el inicio de clases va a significar seguramente una proximidad de un punto de inflexión de la sociedad, porque no solamente va a repercutir en los sectores más empobrecidos. No digo pobres porque la Argentina no es un país que tenga que tener pobreza, sino que se la ha empobrecido como un hecho deliberado, no como un hecho natural, pero también de la clase media, porque la clase media sufre menos que los sectores más desprotegidos, pero crea más clima, forma más opinión, forma más atmósfera política. Y creo que entonces estamos próximos a un punto de bifurcación, un punto de inflexión en esta sociedad, muy poco de haber sido votado un gobierno, ¿no? La pérdida de legitimidad es muy acelerada. No es que a mí me agrade, pero yo sinceramente no creo en la gobernabilidad como un término neutro. La gobernabilidad no es ayudar a un grupo de empresas a que saqueen un país. La gobernabilidad a mí me interesa porque le pongo valor, y ese valor ético y político que le pongo es que la gobernabilidad tiene que ser que las personas, que las familias, que los trabajadores, que los niños, que los trabajadores informales puedan vivir. Eso es darle gobernabilidad a un país, no darle gobernabilidad a un gobernante que lo único que está haciendo es legitimando el saqueo de la Argentina. Bien, para ir cerrando esta charla, que espero que sea el inicio de muchas otras que podamos tener más adelante, una pregunta que quedó pendiente tiene que ver con la política, que vos mencionaste varias veces como una cuestión obviamente muy importante. ¿Existe alguna posibilidad de crear algo parecido a lo que en otra época se llamó, por ejemplo, la multipartidaria? Digo, un acercamiento entre el peronismo, en sus distintas variantes, el radicalismo, el socialismo que tiene peso en la provincia de Santa Fe, en fin, ¿existe esa posibilidad, vos crees? Sí, hay que
organizar y en todo caso institucionalizar al campo nacional y popular. Pero esto no es ningún invento, Ernesto, vos te consta igual que a mí que en distintas etapas, digamos, el justicialismo inspirado en la concepción del último Perón era eso, era frentista. El tercer movimiento histórico que plantea el alfonsinismo era frentista. Después, con sus matices, con una preeminencia de la fuerza política que ostenta el liderazgo, bueno, eso son temas que de segundo plano que también hay que tratar, pero yo creo que hay que ser sumamente generosos. La transversalidad de Néstor Kirchner. O nos olvidamos que la primera presidencia de Cristina fue ella la presidenta y un gobernador radical el vicepresidente del país, que después fue un fiasco por el comportamiento poco ético de ese gobernador, al cual los medios lo convirtieron en líder político. No había canal donde no estuviera, no había momento que no le hicieran notas. Yo me acuerdo que él corría maratones, entonces lo interrumpían en la maratón y lo ponían como líder popular a Cobos. ¿Cómo inventan, no? En otro momento inventaron a Michetti, inventaron a De Narváez. No, es una cosa increíble. Bueno, muy bien, hay que sortear eso, pero con un sentido de transversalidad, completamente, y de grandeza, de generosidad. Yo sé que hay personas a las que no me gustó que yo considerara que no había que seguir en el Partido Radical. Bueno, pero nunca cambié de bando en el sentido de las luchas populares, de estar en un lado de la historia. Bueno, con la gente que decide estar en ese lado de la historia hay que construir en conjunto, sin vetos, sin mezquindades. Después el propio pueblo legitima los liderazgos, pero lo importante en este momento es esa construcción amplia, abarcativa, que no se reduce a la política, sino que tiene que iniciarse por lo sindical y por lo social, y a la cual la política tiene que acompañar y tiene que darle contenidos, pero con un sentido de escucha, sin ninguna soberbia, sin ninguna pretensión, ¿no? Carlos, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste y, como dije hace un rato, espero que nos podamos encontrar de nuevo en una conversación a propósito de los temas centrales de nuestro país. No, yo te agradezco a vos, Ernesto, y quiero decir que escucho las entrevistas que vos hacés y yo creo que vos estás realizando una tarea de amalgamamiento y que además es una tarea muy digna de un periodista que tiene más que las dotes de periodista. En tu caso estás haciendo una tarea muy altruista, muy necesaria en este momento, así que desde ya te saludo, te felicito, celebro lo que haces y por lo tanto estoy a disposición. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Hasta siempre.